porque ha colocado esto en nuestras vidas, sabemos que todo lo que nos ha dado, Señor, queremos también hacer apertura local y aprender más de sus palabras, a llevar a otros, Señor, a hacer esos maestros, Señor, que preparen a cada uno de estos hombres y mujeres que lleguen, Señor, a tus pies, que seamos diligentes, que seamos hombres y mujeres preparados solamente para toda buena obra, mi nombre. Gracias por la vida de mis hermanos. Cada uno de nuestros pastores, sus padres, de tu obra, Señor, más y más ellos. Y lo que te pido, Señor, cada vez que para la familia que necesitada, le damos aquí toda la gloria, damos aquí toda la honra, te bendecimos, te alabamos. Listo. Una esencia que no nos detiene nada a pesar de las circunstancias. Gloria a Dios también por los hermanos que están batallando por llegar. Se ve que en su corazón se ha dado un gran valor a lo que Dios quiere para cada uno, que se ha retribuido en sabiduría, en conocimiento, en todas las cosas. Bueno, vamos a comenzar, compañero. Una enseñanza de parte del comité de consejería del Centro Misionero de la Floresta, y como algunos que no vieron o no estuvieron, perdón, en la presentación del comité, voy a presentar el equipo designado por Dios para parte de ese grupo de intervención a los servidores del Centro Misionero de la Muy buenos días. La acción que este tiempo está con ustedes, que ahorita estamos conectados, maestros, consejeros, porque vamos a ver la gloria de Dios en cada una de las personas. No vamos a tener la situación de que llegaron por allá y nos devolvieron, ¿no? Porque cuando hay unidad, cuando estamos en comunicación, vamos a ver el poder ayudar a esas personas. Vamos a poderles ayudar. Mi nombre es Luis Gómez, estoy para servirles con mucho gusto. Y muchas gracias por este tiempo que vamos a tener esta mañana. Amén. Buenos días, bendiciones para todos. Yo soy la Mari Rodríguez. Para mí es un honor estar aquí frente de todos ustedes y poder compartir este tiempo. Yo me soy parte de la gloria sea toda para el Señor. Amén. Y que este tiempo sea un tiempo
aunque ya
Bendiciones en Cristo Jesús, mis amados hermanos. ¿Ustedes están escuchando? Buenos días, mi hermano. Yo los bendiga. Dios te bendiga y te Confírmenme. Gracias, mi hermano. Amén. ¿Sí están escuchando No, lo que el hermano Cristian está diciendo? no estamos escuchando. Yo no estoy escuchando. Bueno, déjenme un momento, por favor. Gracias. Yo sí estoy escuchando. Gracias. Muy buenos días para todos. Bendiciones. Deme un momento, por favor. Ahí ya. Es importante que también los consejeros que están aquí sepan cuáles son las características y cuál es la visión del Señor con la etapa de sembradores, para que podamos sincronizarnos, para que podamos estar unidos. La etapa de sembradores es fundamental para la formación del ser en el discípulo y preparar su transición a consolidadores. Entonces, la etapa de sembradores funciona como los fundamentos, como la base sobre el cual una persona será edificada. Y es importante entonces allí generar el diagnóstico, contribuir en la formación del ser y prestar una primera intervención espiritual. El comité de consejería va a empezar a intervenir los estudiantes en los casos especiales y en general a todo el grupo en esta primera etapa de sembradores. Vamos a estarlos apoyando. Al final de cada ciclo va a estar el comité de consejería hablando con cada uno de los estudiantes en una entrevista evaluativa. Y ahí sale evaluación no solo para ellos, sino también para el maestro. Lo que ellos nos manifiesten, lo que ellos manifiesten de manera natural, tanto en lo académico como en lo espiritual, Dios lo va a mostrar a través de ellos. Tal cual es el maestro, tal es el estudiante también. Entonces, son formas de evaluarlos a ustedes. Entonces, arrancamos aquí la importancia del proceso personal en la formación. Dos cosas que hay que tener claras en cada uno de nosotros. La primera, la suficiencia de la palabra de Dios para guiarnos en este proceso de sanidad de los quebrantos del corazón. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Es la herramienta que usa el Espíritu Santo para guiarnos tanto a estudiantes como maestros en el proceso de sanidad de los quebrantos del corazón y la liberación. Debemos de ser conscientes de esto. No nos podemos salir de la palabra de Dios. Asimismo, el Salmo 107, del 19 al 20, dice: socorro, Señor. Clamaron en medio de ¿qué? De la dificultad. Y nosotros desarrollamos eso en la etapa, ¿cierto? Miramos siempre la dificultad, la necesidad y la provisión. ¿Es así? Bueno, entonces, en la dificultad, esas cosas con las que batallamos, debemos presentarlas delante del Señor en oración, ruego y súplica. Es necesario que comencemos una relación personal estable con el Señor. Debe volverse una cultura que nosotros la confesión no solamente sea del pasado de mi confesión, sino también de mi presente y de todo lo que me pasa en la vida, para tener una relación estable con Dios. Dios no es un Dios de ocasiones especiales, sino de una relación permanente y constante. Y Él nos salvó. Si nosotros clamamos en nuestra dificultad, seguro que Dios nos va a ayudar, nos va a salvar, nos va a liberar. Salvación, sanidad, más liberación, igual a restauración integral. De su aflicción envió su palabra y nos sanó. ¿Qué envía Él para sanarnos? Su palabra, porque su palabra es verdad y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, en el punto A necesitamos primero reconocer el diagnóstico que Dios ha generado del corazón de cada ser humano. Debemos de ser conscientes de eso. Sí. ¿Cómo?
¿Nos están viendo? No, señor, no, señor, no se ve. Ya voy a revisar. Deme un momento. La estaba mandando por ahí, sino que está muy débil la señal. Entonces lo voy a compartir directamente aquí. Ah, bueno. Si necesitas que les dé una reunión. Claro, muchas gracias. ¿Ya están viendo? Sí, el internet estaba muy pesado, muy lento. Sí, señor, ya se ve. Listo. Amén. Estamos allí. Ok, continuemos. Entonces, les hablaba de la conciencia que tenemos que tener sobre el estado del corazón humano. Ya que Lucas 4:18 nos ha dicho, he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces Jesús viene a sanar y a liberar a los oprimidos, y hay una necesidad universal de todas las personas de sanidad y liberación. Una vez la persona pone su fe en Cristo Jesús, lo primero que arranca a hacer el Señor es el proceso de sanidad de los quebrantos del corazón. Viene diciéndolo el Señor desde el Salmo aún antes, pero tengo una referencia personal, Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero aquí hay una dificultad, la falta de convicción, es decir, de certeza, de conocimiento del estado del corazón. A veces como maestro no somos conscientes de este proceso de sanidad y la profundidad del mismo proceso. Y uno de los argumentos que se levanta contra Dios es precisamente creer que ya no necesito más formación. Una de las cosas, me he sentado personalmente, por misericordia de Dios, con cada servidor y les pregunto si hicieron el proceso actual y me dicen, no, hermano, yo ya lo hice, yo ya hice mi discipulado con el pastor tal, en la iglesia tal, pero se les ha recomendado, por favor, haga este discipulado, haga este proceso educativo, pero encontramos allí una fortaleza, donde dice, ya fue suficiente. Cuando 1 Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo en espíritu, alma y cuerpo, y seamos guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Ese proceso es constante y es hasta que el Señor precisamente nos recoja.
allá termina. Entonces hay que ser conscientes de eso, reeducar la conciencia, está la necesidad. Entonces es un argumento que se levanta contra Dios y el proceso que Dios ha establecido. Entonces, como discípulos podemos pensar que nuestras acciones, nuestro servicio apasionado es suficiente, olvidando el proceso de sanidad primero para mí y que ese proceso es constante. Yo tengo que ser consciente de eso primero para mí. Punto B. Está la necesidad de reeducar la conciencia. Aquí le pido, por favor, que una persona me ayude con Marcos 7:21, otra persona Romanos 1:18 y otra persona en Romanos 3:10 y una última persona Romanos 3:23. Ya le voy a decir en qué momento lo compartimos. Aquí están las citas de que hasta cuándo vamos a leer. Entonces yo le voy a empezar a decir sobre Isaías capítulo 1 del 5 al 6. Recuerde, el enfoque está la necesidad de reeducar la conciencia. Alinear nuestra conciencia a la palabra de Dios es fundamental. La formación es un proceso continuo que requiere humildad. Necesitamos humildad para entender de que todos necesitamos ayuda, de que todos necesitamos sanidad y liberación. Así nos hemos encontrado compañeros servidores que nos dicen, hermano, yo he hecho consultas, yo he hecho preguntas al pastor, a algún consejero, pero yo nunca he hecho mi proceso de sanidad, nunca he trabajado con todo lo que pasó en mi niñez, en mis primeras experiencias. Yo nunca he pasado por liberación o pasé por liberación en otra administración, pero nunca la establecida por Dios en su palabra. Entonces, vamos a trabajar en eso. Necesitamos ser conscientes. ¿Cuál es el argumento que se levanta contra Dios? Precisamente nos usan la Biblia para decirnos que yo no necesito eso. Yo no necesito sanidad ni liberación, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Este es un argumento que se ha levantado contra Dios, enfocándolo mal, porque aquí está hablando de una nueva creación. Toda persona que nace necesita una crianza, ¿cierto? Si nacimos de nuevo, necesitamos provisión, protección y formación paternal. Toda persona que nace de Dios, que ha recibido a Cristo, que ha creído en Cristo Jesús, es hecho por voluntad de Dios, hijo de Dios. Y ahí tiene que ser entendido uno para comprender de que en el Espíritu necesitamos indispensablemente iniciar nuestro proceso de crianza, de formación de la mano de Dios. Entonces, no se debe usar este versículo como excusa para evitar el proceso continuo de sanidad. La transformación en Cristo es permanente, constante. Ahora sí, Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Ya, bueno, yo se lo voy a leer. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esto está conectado totalmente con Lucas 4:18. Y también está conectado con lo que el Espíritu Santo sigue diciendo de ahí en adelante sobre la confesión y su proceso continuo. Entonces aquí hay un diagnóstico, hay una valoración de Dios, hay un veredicto de Dios, hay una sentencia de Dios para todas las personas. No hay gente sana. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, ¿cierto? Claro, porque como estábamos en pecado, estábamos separados de Él. Ahora en Cristo, que hemos sido hechos cercanos, Él nos empieza a enseñar que no hay persona en este mundo que no necesite el proceso de sanidad y liberación. Toda persona, y se enfoca ¿dónde? En el corazón. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Quién tiene Marcos 7:21? ¿Bien para mi hermano? La palabra Marcos 7:21 al 23.
porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso, muchas gracias. Miren allí, compañeros, Jesús nos muestra la condición del estado del ser humano y todo lo que está manifestando durante el trayecto que estuvo apartado de Dios, sin Cristo y con una necesidad tremenda de llevar las emociones a la sanidad y a la libertad, la mente a una renovación y a tomar nuevas decisiones gobernadas por el Espíritu Santo, dirigidas por el Espíritu de Dios. Entonces el corazón humano, por sí mismo en su esencia adámica, es fuente de maldad y por tanto necesita transformación, que es lo que conocemos en la palabra como santificación. Romanos 1:18, ¿alguien lo tiene ya? ¿Quién puede ayudarme? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hicieron claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Vean, aquí hay otro diagnóstico. Y es que el pecado distorsiona la conciencia. Ahí se enfoca esa palabra en un corazón entenebrecido. Un corazón que está en el mundo, un corazón que está lleno de tinieblas. Que lo primero que empezó a manifestar idolatría cuando se separó de Dios. Como fuimos diseñados para adorar, para alabar a nuestro Creador, cuando estamos separados de Él, nos pegamos de cualquier otra cosa. Y ahí el pasaje nos habla hasta de animales, cuadrúpedos, seres creados, y la idolatría le dio entrada a todo lo que usted pueda conocer de pecado y de obras de la carne. Y ahí está muy fuerte el pecado sexual. Entonces, conciencia. Ahora tenemos un padre. Yo debo de trabajar en la paternidad terrenal para poder recibir la celestial. Conciencia de que no hay nadie que no haya sido idólatra. Por tanto, de alguna u otra manera, tiene un pasado sexual sin resolver. Tanto yo como ustedes como yo, necesitamos ser conscientes de todas estas cosas. Son cosas que hay que trabajar a profundidad, por eso el mismo Dios nos dice, escudriña la palabra, profundice en ella, porque ella es la que da testimonio de mí. Ella es la que ha sido enviada para sanarnos, a todos, sin excepción. ¿Quién tiene entonces Romanos 3:10 al 18? Romanos 3:10, ¿quién lo tiene por ahí? Usted lo tenga, ya pueda, hermano William. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de su vida hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso, muy bien. Otro diagnóstico de Dios. No hay ni un justo. No hay ni un justo. Hay corazones entenebrecidos. Todos hemos pecado. No tenemos nada sano, ni la cabeza, ni el corazón. Desde la cabeza hasta la planta de los pies no hay nada sano. ¿Qué más necesitamos saber para ser entendidos y empezar a trabajar en lo nuestro? ¿Qué más necesitamos saber? Y con esa misma pasión que usted trabaja en lo suyo,
es que usted va a poder dar un mejor fruto para Dios a los discípulos en formación. Le aseguro que si usted y yo hacemos este proceso, entonces vamos a cuidar mejor las almas que Dios ha puesto en nuestras manos para ayudar y contribuir en su transformación. ¿Quién tiene Romanos 3:23? Es cortico, bien guay, mi hermana. Muchas gracias. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muchas gracias. Entonces, mira, el diagnóstico de Dios continúa. Y hay otros muchos pasajes importantes. Pero en estos los he traído a colación para que ustedes y yo distingamos de que la situación es de toda la humanidad. De que no hay santo, de que no hay justo, y que cuando nacemos de nuevo, solo somos santos en Cristo Jesús. Que todo lo que tenemos ahora, lo tenemos es en Cristo Jesús. Aquí no cabe la codicia, aquí no cabe el orgullo, aquí no cabe la jactancia, porque todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de Cristo Jesús. Y en Él recibimos todas las cosas. Entonces, todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios hace una obra maravillosa y nos otorga un nuevo corazón, un corazón sensible, el cambio de piedra, dice Ezequiel, pero también nos da un nuevo espíritu para que andemos en sus caminos. En este texto lo dice de esta manera Jeremías 31:31. Pondré mi ley en su mente y escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya a la persona le nace. Dios está colocando en nuestro corazón el hacer las cosas. Antes la enseñanza y la ley era de afuera hacia adentro. Ahora la gracia la vivimos de adentro hacia afuera. Ojalá lo podamos distinguir siempre en nuestro proceso personal. Y finalmente en esta intervención tenemos la provisión de la gracia de Dios. Esto es para todos los servidores. En 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo, del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La gracia cubre nuestras deficiencias, todo lo que es mi pasado, todo lo que viví, mis experiencias, donde necesito perdonar y ser perdonado, todo lo que pasó, necesito renovar mi mente para luego cambiar mi manera de vivir, es lo que llamamos arrepentimiento, y el arrepentimiento nos lleva a entrar en este tiempo de la gracia de Dios por medio de la obra de Cristo en la cruz. Segundo, el amor de Dios guía nuestro proceso. Es en su amor que nos aceptó tal y como nos trajo a su presencia. Nos aceptó así, pero Él nos dice: lo voy a empezar a transformar, lo voy a empezar a cambiar. Nació en el amor de Dios. Conversión. Entonces, el arrepentimiento, todo lo que pasó, la conversión, mi presente y todo lo que Dios va a hacer en mi vida, para que vengan esos tiempos de refrigerio. La comunión con el Espíritu Santo nos fortalece. Claro, aquí ya la continua comunicación, compañerismo, asociación con el Espíritu Santo, Él es el encargado de guiarnos a toda verdad. ¿Y la verdad nos hace qué? Libres. Ahí hay un principio de liberación, pero todo de la mano de la gente de sanidad, el Espíritu Santo. Porque toda la Trinidad en su plenitud está trabajando en el ser de las personas, el espíritu, alma y cuerpo. Mire que aquí la gracia de Dios nos da un espíritu nuevo en Cristo Jesús, nacimos de nuevo. El amor de Dios trabaja en nuestra alma para recibir aceptación, y la comunión del Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda la consagración de nuestro ser. Conclusión, maestros, los maestros deben de ser personas que reflexionen sobre su propio estado y el rol de formación que Dios les ha encargado. La sanidad y la formación son para quienes, para todos. Dependencia constante de la gracia, favor inmerecido de Dios, el amor, la capacidad de hacer el bien de Dios de manera incondicional, y la comunión con Dios que se revela a través del Espíritu Santo, el cual nos guía por toda instancia de sanidad. Entonces, debo hacer un autoexamen en mi formación continua, es la clave de todo esto. Como facilitadores, maestros, consejeros, debemos ser ejemplos vivos de la transformación en Cristo Jesús. No sé si hasta ahí todos han entendido. Amén. Listo, aquí le doy el paso a la compañera que tiene a cargo
el tema de el reconocimiento. Bien. Tranquila, para ayudarles a pasar allí. Bueno, mis hermanos, seguimos entonces en este proceso de reconocimiento. Nos corresponde el reconocimiento. Listo, vamos a un versículo, vamos a Oseas, capítulo 4, versículo 6. Y lo vamos a leer en el nombre de mi Señor Jesucristo. Mientras ustedes lo buscan, yo lo voy leyendo. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Mi pueblo qué? Perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Resulta que dice que perecer, tenemos aquí un significado, es expuesto a morir. Perecer, expuesto a morir, por descripción también. Y donde dice falta, es una necesidad de conocimiento. Entonces, mire, cuando le buscamos el significado a mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo, yo lo diría así, está expuesto a morir por la necesidad que hay en él de conocimiento. ¿Y de conocimiento de qué? De la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros debemos entender que la gloria de Dios viene a nuestra vida a cambiarnos, a transformarnos, ¿sí? No para agradar a ningún hombre, sino para agradar a quién, a aquel que nos salvó, ¿verdad? Entonces debemos reconocer tres aspectos en nuestra vida. ¿Quién soy yo? Vamos a reconocer quién mora en mí y a qué estoy llamado a vivir, qué vida estoy llamada a vivir. Entonces, quién soy yo es lo que nos da identidad de hijos y de hijas de Dios. Vamos a leer un texto bíblico y está en Juan 1:12. Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, mire, vemos cómo nosotros no nacimos ni de voluntad de nuestros papás. Nacimos con un propósito divino. Dios tiene un propósito a través de nosotros. Pero es necesario que usted y que yo nos veamos como hijos de Dios, que tengamos la identidad de que somos hijos de Dios. Porque cuando una persona no se ve, no tiene la identidad, a un servidor, no tiene la identidad de hijo de Dios, de que Dios no me oye, Dios no me escucha, pero no siente la presencia de Dios, es que yo no siento su presencia, Él no me responde. ¿Por qué? Porque nos falta el conocimiento de Dios como ese papá, como ese padre, porque si yo sé que Dios es mi papá, yo sé que soy hija, y como hija soy heredera, heredera con Cristo Jesús en todas las cosas, ¿sí lo sabemos, cierto? Amén. Aparte de eso, si yo tengo la seguridad de que soy hija de Dios, tengo la plena certeza de que soy hija de Dios, entonces yo ya no me voy a ver como en el mundo me estaban viendo, sino me voy a ver como ese real sacerdocio, como ese linaje escogido, como ese pueblo santo de Dios. Pero para eso necesito el conocimiento de Dios, tengo que ir a la palabra. Señor, yo quiero que tú te reveles a mi vida como padre. Sí, miren que yo lo hablo por ti. Uno habla con personas que le dice, le muestran un texto bíblico donde tú puedes conocer a Dios como tu padre. Y se van a los Salmos, y se van a Isaías, a lo que le llamábamos las promesas. Pero un texto bíblico donde diga, aquí está mi Dios, es mi papá. Hay pocos que lo conocen. Y es necesidad de conocer a nuestro Padre. Porque si no, entonces estamos puestos a morir, porque nos falta ese conocimiento de Dios como papá. Confirmemos. La otra es, ¿quién está en mí? Y vamos a leer entonces 1 Corintios 3, 16 al 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Miren tan hermoso. Cuando yo tengo identidad de hija de Dios, de hijo de Dios, yo sé que en mí mora el Espíritu Santo, que a mí habita el Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 3:16. En mí mora el Espíritu Santo, vive el Espíritu Santo, habita el Espíritu Santo.
Ahora, ¿qué vida estoy llamada a vivir en Cristo, en Dios? Entonces vamos a leer 1 de Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Mire, ¿cuál es la manera de vivir que el Señor nos llamó? ¿Hacer qué? A ser santos. ¿Por qué? Porque tenemos un papá que es santo. Y si yo tengo un papá que es santo, yo debo parecerme a mi papá en su santidad. ¿Sí? A ser santos como es santo. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar en lo que es el reconocimiento. Vamos a hablar un poquito de reconocimiento. Y en este reconocimiento es entrar a ver cómo está el estado de mi alma. Bueno, aquí lo vamos a examinar todo. ¿Cuál es el estado de mi alma? Cada uno. Porque Dios nos trajo aquí con un propósito. Y no porque, bueno, vamos a ver, estos hermanos no tienen nada que hacer. Allá vamos, aparte del frío, que aguanten más frío. No, Dios aquí, a cada uno de nosotros nos tiene con un propósito. Es como es una campaña. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el estado de mi alma? Y es muy necesario para mirar el estado de mi alma, la dirección del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no está en reconocer el estado de mi alma, no va a pasar nada. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar, el que te va a mostrar el estado de tu alma. ¿Qué hay en tu alma todavía? Miren, hermana, hay algo muy especial, es el escucha de los audios. Vamos a mirar que la escucha de los audios, como sacar eso de escuchar unos audios y tomarlo en que es una enseñanza de parte de nuestro Padre Celestial. Primero a nosotros, y luego como consejeros y como maestros. Porque si yo no hago la escucha de un audio, ¿yo qué le puedo decir digamos, al alumno, al aconsejado? ¿Sí? ¿Cómo escucha usted los audios? ¿Lavando? ¿Conduciendo un carro? ¿Acostadita? Usted le dedica ese tiempo a Dios para escuchar los audios y primero dice, Espíritu Santo, ayúdame a través de eso que tengo que enseñar a reconocer el estado de tu alma. Porque si usted no reconoce el estado de su alma, mi hermano, por medio del Espíritu Santo, siempre el primer lugar es del Espíritu Santo. Si del Espíritu Santo usted va a seguir, como decía una parte del hermano Cristian, con el corazón entenebrecido, pensando que está bien y en usted no va a haber una necesidad de cambio. Es el Espíritu Santo el que te va a convencer de que en tu corazón que puede haber, ayúdenme ustedes maestros, amargura, ¿qué más? Falta de perdón, ¿qué más? Mala disposición de ánimo, ¿qué más? Orgullo. Mire, la hermana dice algo muy importante, es el orgullo. Dice, es que ese audio yo ya lo he escuchado. Mire, yo mando audios y yo no le coloco el nombre muchas veces. Cuando la persona me dice, es que yo ya lo he escuchado, yo no le mando el nombre. Para que lo escuchen. Porque si no tienen una mala disposición de ánimo y no escuchan los audios. ¿Sí? Hay personas que yo no sé cómo escuchan los audios y a mí me ha tocado, hermano, ¿usted seguro que está escuchando el audio que yo le envié? Sí, estamos, yo lo tengo que volver a escuchar porque ese no es. Sí, ¿cómo están haciendo? ¿Cómo están recibiendo lo que Dios tiene para ustedes? Como dijo la hermana, el orgullo te lleva a creer saber de las cosas. Y creer que ya no necesito cambiar porque yo ya hice, estoy bien. ¿Para qué voy a cambiar? Yo ya estoy bien. ¿Listo? Miren que aquí hay una hermana, resulta que esta hermana no identificaba nada. Si hermana, yo escucho y no identifico. ¿Sabe qué le tocó para ella? Colocarse en tiempo de ayuda con la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo pudo hacer esa obra maravillosa de mostrarle el estado de su alma. Mi hermano, necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Entonces, también es muy importante el reconocimiento porque esto me confronta al estado en que estoy. ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo estoy ahora? Porque cuando llegamos tenemos un corazón totalmente dañado, totalmente destruido, destrozado, ¿verdad? ¿Cómo estoy ahora? Es algo que Dios les está preguntando a ustedes y allá en sus
Ve en tu casita, analice cómo está ahora. Pero también esto le lo lleva a mirar cómo debe de estar como hija de Dios. Como hija de Dios, de cómo debe de estar. ¿Es lo que Dios espera de mí o me falta? O debo seguir en el proceso personal. ¿Listo? Aquí vamos a leer en las Sagradas Escrituras, San Juan, capítulo 14, versículo 27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Bueno, si tienes aquí, ¿qué pasa? Dice, mi paz os doy. Es una herencia, es un derecho que usted y yo como hijos de Dios tenemos a vivir en paz. Pero resulta que a veces nuestro corazón está turbado, está afanado con tantas cosas, y hacen aquí, y hacen allá, hacemos aquí, hacemos allá, y hacemos tantas cosas que nos olvidamos de algo muy hermoso, que son las prácticas espirituales, como entonces mire que ese es otro comentario. ¿Cómo está usted haciendo su tiempo de ayuno? Como en principio, o ya en una melodía, o ya en una, ¿sí? Ya no está buscando esa comunión con Dios, es escuchar la voz de Dios, escuchar la dirección de Dios, o ya no. O ya oramos, Padre, gracias, amén. ¿Cómo no? ¿Cómo está haciendo la oración? ¿Cómo está haciendo la lectura de la palabra? Amén. Pero tal vez que esa palabra me confronta a mí para llevarme a un cambio, a una transformación, a un reconocer el estado de mi alma. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, porque una persona que está muy afanada en tantas cosas, entonces resulta que es un alma que no tiene paz. Un alma que no tiene paz es un alma que no está sana. Entonces, para que revisen. Bueno, también es muy importante saber, que una de las primeras preguntas hicimos, ¿quién soy? O sea, la identidad de Dios. ¿Quién mora en mí? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál es la vida que Dios me llamó a vivir? Es una vida de santidad. Cuando yo no reconozco esta parte, entonces yo estoy viviendo una vida fuera del propósito de Dios, fuera de la voluntad de Dios, y esto me hace, es una dificultad para que yo pueda reconocer el estado de mi alma. No estoy en el propósito de Dios, estoy haciendo muchas cosas, pero no estoy en la voluntad de Dios, porque no tengo identidad de hija de Dios, no sé, o sea, sí soy hija de Dios, pero no lo vivo, no lo disfruto de ser hija de Dios, que es lo más hermoso. No, me olvido que en mí mora el Espíritu Santo, y no lo tengo en cuenta en mi vida de origen, ¿sí? Y a esa vida de santidad. ¿Listo? ¿Quieres ahora? Hermanas. Bueno, mis hermanos, algo muy importante en medio de este reconocimiento y del diagnóstico que hacemos en nuestra alma es que yo como persona tengo un carácter. Y ese carácter fue formado ¿por quién? Por unos padres, ¿no? Entonces ahí entra lo que el hermano Cristian hablaba ahorita sobre nuestra vida desde nuestra niñez. Un reconocimiento muy importante hacer en todo este proceso de sanidad interior, de sanidad personal, de sanidad del corazón quebrantado, es el proceso desde mi paternidad terrenal. Si yo no sano una paternidad terrenal, resulta que yo no puedo entrar a tomar la paternidad de Dios. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque es que en el alma queda el registro de ese padre que yo tuve, sea bueno, sea malo, sea regular en mi aspecto, como yo lo vi. En mi alma queda ese registro. Y por ese registro, esas vivencias en mi niñez, a mí se me va a dificultar ver a un Dios que físicamente no lo veo, pero sé que es un Padre que es espiritual y no lo veo. ¿Cómo voy a poder yo relacionar mi paternidad? ¿Cómo voy a poder yo ver a Dios que Él sí me va a proveer, que Él me va a cuidar? ¿Y cómo yo lo voy a obedecer a Él si yo no tuve esa figura paterna de la manera correcta? Ahora bien, ya estamos en una edad, pues todos las tenemos a nuestros padres
sea que existan o no, o sea que tengan una edad avanzada o no. Entonces estamos en un tiempo donde tenemos una buena relación o una mediana relación con nuestros padres. ¿Y qué pasa? Ay, mi papito tan lindo, es que eso fue lo que le tocó a él, sí, no pasa nada, mi papá fue bueno. Entonces empezamos inconscientemente y por falta del mismo conocimiento, empezamos a justificar a esos padres. ¿Qué dice la palabra en Romanos 3, 10 al 12? El hermano Cristiano leyó y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por muy lindo que a nosotros nos parezcan nuestros padres, no los podemos justificar, porque la palabra no miente, no ha habido ni uno bueno, y ellos se equivocaron en nuestra manera, en su manera de criarnos, ellos se equivocaron. Entonces aquí es donde yo voy a ir en mi proceso personal en la presencia del Señor. Voy a ir a ser los responsables de ese carácter que ellos formaron en mí. Pero voy a ir dispuesto, y así como yo lo voy a ser responsable, así como yo lo voy a culpar a sus padres del carácter que formaron en mí, voy a ir dispuesto a perdonarlos, a bendecirlos, y voy a renunciar a todas esas consecuencias que quedaron en mi alma de lo que ese carácter formado en mí ha dejado. Y voy a entregar todo ese dolor, resentimiento, enojo, ira, todo lo que yo haya sentido hacia mis padres, para poder empezar a tener una paternidad terrenal sana y empezar a abrir el camino hacia una paternidad con nuestro Dios. Entonces, vamos a ver esta clase de paternidad. Están esos padres rechazadores. Los padres rechazadores, a todos nos han rechazado. Pues esperaban una niña y les salió un niño, o no nos esperaban, fuimos de un momento a otro, para ellos casualidad, para Dios no. Te culpan de haber tronchado los planes de esos padres, porque eso pasa. Estos son padres rechazadores. Esos padres abandonadores, esos padres, sea papá, sea mamá, que se fueron de la casa, nos dejaron abandonados, aún en medio de las dificultades, abandono también se clasifica cuando un papá o una mamá nos tuvieron que dejar en la casa del tío, del primo, del vecino, del abuelo, de donde sea, para que nos cuidaran. ¿Qué pasó en ese lapso de abandono? Han podido pasar infinidad de cosas: abuso sexual, humillación, maltrato, cantidad de cosas. Y esas son cosas que nosotros tenemos que empezar a reconocer para poder llevarlo a la presencia del Señor. Esos padres maltratadores, ¿cómo te castigaban esos padres? Muchas veces esos padres nos empujaron, nos pellizcaron, nos jalaron el cabello, tantas maneras que utilizaban los padres para castigar a uno. Ustedes que sean padres, empezar a examinarse cómo estoy haciendo yo como padre y como madre, con ese mismo reconocimiento que ustedes están haciendo en su niñez y con sus padres. Esos padres maldicientes, tantas palabras que nos hicieron desvalorizantes. Usted es un inútil, usted es un bobo, usted es un tonto, no sirve para nada, elevado, tronado, a mí me decían tronada. Sí, elevado, tronado, y mire que uno puede decir, ay, pero son palabras, pero esas palabras marcan el alma y hacen que un niño sea tímido, hacen que una persona cuando sea grande ya le cueste trabajo relacionarse. O sea, miren que todas las clases de estas paternidades tienen consecuencias en el alma, y son las consecuencias que nosotros empezamos a enfrentar cuando empezamos a tener conciencia de nuestra vida. Esos padres abusadores, padres que te pusieron cargas que no te correspondían. ¿A cuánto no nos tocó terminar de criar el hermanito, de hacerles de comer a muchas personas, de hacer oficios que no iban a acorde a nuestra edad? Están esos padres abusadores. También en el abuso entra el abuso sexual. Eso es algo que en el área sexual se debe de trabajar. ¿Por qué? Porque el abuso sexual, muchas personas se activan sexualmente pronto por la misma paternidad.
sea que sufrieron un abuso sexual directo de parte de sus padres o de una persona de autoridad, de cuidado sobre nosotros, y nos tocaron, nos manosearon o nos violaron, como se dice. Ese es el abuso directo. Pero el abuso indirecto es abuso. Ustedes saben que es abuso si ustedes de niño que vieron a sus padres desnudos, los escucharon teniendo relaciones sexuales, o se acostaron en la cama y en la misma cama en que dormían tenían su relación, o les mostraron de pronto una imagen pornográfica. Todo esto es abuso sexual. Y eso es lo que utiliza Satanás para tener una activación pronta en los niños, y que ellos se empiecen a activar pronto sexualmente. Entonces esto hace parte del abuso. Esos padres autoritarios, padres que ejercieron su autoridad con amenazas, con golpes, y fuimos hijos que no respetamos a nuestros padres por amor, sino por miedo. Y miren, mis hermanos, que en esos padres autoritarios, en esos padres maldicientes, en esos padres maltratadores, como uno está en una edad donde uno no se puede defender, empieza a sentir el alma, impotencia, enojo, ira, frustración. Y todo eso, espere que yo crezca, espere más adelante. Claro, cuando usted ya crece, puede que usted no se desquite con su papá, pero si se vuelve una persona irascible, una persona irritable. La percepción de injusticia está tan a flor de piel que es una persona problemática y por todo se irrita, por todo se enoja, ¿sí? Entonces, miren la importancia de nosotros tener un reconocimiento de nuestra paternidad desde nuestra niñez. Si nosotros queremos poder sanar nuestra paternidad terrenal para poder entrar a la paternidad con Dios. Esos padres sobreprotectores, hay padres, y espero que en esta parte uno reflexione. A veces uno vivió en su paternidad una mala vida y uno ahora quiere hacer con los hijos que no les pase eso, pero no exagera, entonces lleva las cosas al límite. Esos padres sobreprotectores no hagan nada, yo les llevo el desayuno a la cama, mejor dicho, no les dejan bater. Usted solamente estudie, no haga nada más, estudie. Pero resulta que a la niña no la preparan a medida que va pasando el tiempo, a que sea una niña que sepa barrer, que sepa cambiar, que sepa arreglar una casa, porque el día de mañana se va a casar y ¿qué va a pasar? No va a poder llevar un hogar. Ese hijo que entra a trabajar, no ponga nada, no ponga un peso, tranquilo, y se gastó toda la plata, y ¿a quién estamos acostumbrando a ese hijo? A ser un hombre irresponsable. Entonces, miren, lo que es la sobreprotección daña tanto y aún un poco más que el mismo rechazo. Y esos padres permisivos, padres que no le ponen reglas, límites y que dejan hacer los hijos lo que quisieran. Luego que hemos responsabilizado a estos padres de esta crianza sin justificarlos. ¿Qué fue lo que le tocó vivir a mi papá? Pobrecito mi papá, no vamos a justificarnos. Vamos a ir delante de la presencia del Señor y los vamos a responsabilizar, a culpar. Luego los vamos a perdonar. Pero ojo, tenemos que restablecer esa posición de padres, honrándolos, dándoles amor, no quedándonos en el amor frío, ¿no? Sí, yo lo perdoné, no, pero mi papá y yo acá no. Papá, te amo, te quiero, le doy un beso, le doy un abrazo. Esa es la forma como nosotros tenemos que restablecer nuestra paternidad terrenal, sanarla para poder entrar a una paternidad celestial. Hermanos, continuamos. Bueno, entonces aquí en el proceso del reconocimiento tenemos una dificultad. ¿Cuál es? ¿Cuál es la dificultad? La falta de conocimiento de qué? La palabra del Señor. Tenemos una necesidad, es del diagnóstico personal, eso es una tarea que les queda de parte de Dios a cada uno. Hacer un diagnóstico, cómo está tu alma. Que le pida al Espíritu Santo que le muestre el estado de su alma, y el Espíritu Santo lo va a hacer, a usted le va a dar el lugar que corresponde. Y también tenemos una provisión, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. No leer la palabra, leerla por leerla, sino que pedirle la dirección del Espíritu Santo, la alianza del Espíritu Santo, todo lo que el Señor quiere darnos a través del Espíritu Santo. No olvidemos darle ese primer lugar al Espíritu Santo. Dios le bendiga. Amén. Gracias. Bueno, la hermana me conoce.
amados hermanos, algo puntual para tener en cuenta en lo que las hermanas nos acaban de exponer, que es muy importante. Trabajar en solucionar esas experiencias vividas a través de nuestra primera autoridad, que fueron nuestros padres, ¿cierto? Sobre ellos cayó la responsabilidad de criarlos a nosotros. Pero como ellos se equivocaron, ¿por qué se equivocaron? ¿Por qué creen ustedes que ellos se equivocaron? Eso, por eso. Porque nadie les enseñó a criar hijos, ¿cierto? Primero. Segundo, no conocían del Señor. Falta de conocimiento. Miren la importancia que nosotros debemos de reconocer eso. Si nosotros estamos viviendo ese proceso de falta de conocimiento, salgamos de ese estado, ¿sí? Salgamos de ese letargo, preocupémonos por avanzar. Mire el pueblo judío como aún padece por la falta de conocimiento. ¿Sí? La palabra no lo enseña. Entonces, es importante eso. Si usted reconoce que esa paternidad terrenal, papá y mamá, tuvieron que ver con la formación del carácter suyo y mío. Papá en un 90%, mamá en un 10%. Si el papá no estuvo, la mamá lo formó y esa mamá fue formada igual como nosotros, el papá. ¿Listo? Entonces es importante la función paternal en cada uno de nosotros. ¿Se equivocaron todos? Sí. ¿Fueron malos todos? Sí. ¿Fueron responsables? Sí. ¿Fueron culpables? Sí. Aquí algunos pueden justificar a sus padres. O el alma lo quiere hacer así, justificando. Pero la palabra de Dios enseña que no, que la justicia del hombre no sirve. ¿Sí? O sirve la justicia del hombre o sirve la justicia de Dios. Por eso, si nosotros justificamos a nuestros padres, entonces estamos siendo tropiezo para la obra de Dios, para la justicia de Dios. Entonces, nosotros debemos ser conscientes y llevar eso en confesión audiblemente a nuestro Padre Celestial, haciéndolos a ellos culpables, responsables, malos de esa mala paternidad, de esa mala crianza, y que esa mala crianza trae unas consecuencias. Claro, unas consecuencias duras para algunas personas que tuvieron que ir de la casa rápido por no querer vivir un maltrato, por no querer seguir viviendo un abuso, por no seguir padeciendo necesidad, por no seguir padeciendo una humillación. Se fueron de la casa. Y eso trajo consecuencias graves. Conozco personas que se casaron con hombres y mujeres que no querían casarse, pero preferían eso con tal de no seguir viviendo o recibiéndose el maltrato en la casa. Pero son personas que aún justifican a sus padres porque la palabra ahora me enseña que yo debo honrarlos y bendecirlos, ¿cierto? Pero dejan eso ahí oculto, dejan eso encubierto, dejan eso guardado. Y eso es lo que no deja prosperar a una persona. Mucho proceso se ve frustrado en consejería y en la etapa de consolidadores. Eso se refleja en mi manifestación por ello mismo, porque no han solucionado esa paternidad terrenal. Y no podemos tener dos papás, no podemos tener dos herencias. O disfrutamos de la herencia terrenal o disfrutamos de la herencia celestial. Y ahí se manifiesta eso. Personas, maestros, consejeros que aún en este momento conozco, manifiestan ira, perciben injusticia, pero dicen: yo ya hice mi proceso. No saben por qué. Aquí está la solución. Aquí está la raíz. Claro, porque mis padres como autoridad, ellos me heredaron a mí la herencia. Entonces, preocupémonos cada uno de nosotros por trabajar en ello. Percibir o mirar o preguntar al Espíritu Santo, si no me acuerdo, si el hermano no quiere hacer manifiesto, cómo fue mi papá como esposo de mi mamá. Porque quizás como papá, conmigo, fue un buen padre, pero como esposo fue lo peor. Entonces mi alma quiere justificarlo porque fue buen padre, pero aún mi alma está manifestando la injusticia que percibía cuando papá llegaba borracho y le pegaba a mamá. Cuando papá quizá le hablaba duro, maltrataba a la mamá verbalmente. Y eso está haciendo daño. Eso me hace reaccionar a mí con mi esposo o con mi esposa de la misma manera. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué me perturba cuando mi esposa me habla duro. No sé por qué me perturba cuando mi esposo me habla de esa manera. No entienden y es por eso. Entonces, preocupémonos cada uno de nosotros a revisar nuevamente el proceso de papá y mamá. ¿Cómo fueron ellos? En las diferentes características que la hermana Amari nos dijo. ¿Cómo fueron como padres rechazadores y por qué? ¿Cómo fueron como padres maltratadores y por qué? ¿Cómo fueron como padres abandonadores y por qué?
En el abandono se justifica mucho a los padres, que porque tuvo que viajar a trabajar, que porque estaba con nosotros, cuando estaba todo el tiempo era presente, pero estaba ausente porque nunca se preocupó por escuchar al hijo, preguntarle cómo le fue en el colegio, nunca iba a las reuniones del hijo en el colegio. Eso es abandono. Pero nosotros a veces los justificamos, él no quiere eso, él no quiere cumplir. Y ese es el daño que está causando esa paternidad eterna en nosotros. Y si no solucionamos eso, no vamos a ver a Dios como Padre. No vamos a poder disfrutar de todo lo que nuestro Padre tiene para nosotros. Ahí es donde personas de muchos años, aún conociendo y habiendo hecho este proceso, están viviendo en una escasez, están viviendo en una ruina, están viviendo con una queja, con un reclamo, están viviendo enfermos. Y uno dice, ¿pero por qué? Si es que Jesucristo ya lo ganó todo. Si es que yo soy un hijo de Dios, heredero de Dios, y Jesucristo me enseña a mí en su obra, en la obra de Cristo en la cruz, que yo lo gané todo. Paz, sanidad, libertad, prosperidad, todo. Entonces, ¿de quién es la culpa? O Jesucristo y la obra que hizo en la cruz no nos sirvió a nosotros, era para otros y para nosotros no. ¿Qué está pasando? ¿Y quién está el problema? ¿Dios o en nosotros? Nosotros. Entonces, preocupémonos en el sentido de que escudriñe la palabra. Y para este tema de la confesión, que es donde vamos a entrar, tenemos un versículo clave que dice en 1 Juan 1:9, lo sabemos porque lo enseñamos, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos limpia de toda maldad. Cuando vamos a la presencia del Señor en confesión, lo que hace Dios es recibir esa humillación. ¿Cierto? Cuando usted reconoce y confiesa lo que ha hecho, usted está humillando. Porque la persona que no es capaz de hacerse culpable y decir lo que ha hecho, pues eso es lo orgullo que le impide reconocer con humildad lo que ha hecho. ¿Cierto? Entonces, esa confesión debe ser así. Pero para entrar en confesión, mis amados hermanos, algo puntual, y lo enseñan en las diapositivas que nosotros tenemos ahí en Sembradores, y es el ayuno. La hermana Ninfa se me adelantó un poquito, dijo algunas cosas sobre el ayuno que nosotros debemos poner en práctica. El ayuno y la oración siempre tienen que ir de la mano. Si el ayuno mengua, la oración mengua. Y si la oración mengua, es un principio, no, anótelo, yo lo voy a ir. El que deja el ayuno, baja en la oración, pierde la comunión y cae en pecado. Así de simple, así de sencillo y así de claro. El que deja el ayuno, baja en la oración, pierde la comunión y cae en pecado. Anote ahí Lucas 4:1. Lo estudia en su casa. Jesucristo nos da un ejemplo de cómo ayunaba y cómo oraba, cómo evitó caer en la tentación por estar ahí guiado por el Lucas 4:1. Juan 15 también nos enseña que separados de él, nada podemos hacer. Es necesario que nosotros estemos unidos a la vida, unidos, ¿sí? Hay mucho maestro, mucho consejero, mucho servidor que creyendo que sirve, da una clase, da un consejo, está separado de Dios. Claro, está separado, o está conforme porque tiene dinero, tiene trabajo, tiene todo, ¿sí? O tiene pereza, o tiene sueño. ¿Por qué? Porque cuando no se ayuna y se consiente esa carne, se le da lo que quiere, se le da la comida y se le consiente con el sueño, entonces esa carne empieza a fortalecerse, ¿cierto? Ahí es donde la persona entra en un ocio, en una vacancia, boquiabierto. Ese es el significado de separado. La persona cree que está bien, está engañada. Ahí es donde dice la persona, ¿por qué a mí no me va bien? ¿Por qué no me salen las cosas? ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque está separada de Dios, ¿sí? Y lo primero que hace la persona es ir dejando el servicio, es ir dejando la comunión. Se seca, dice la palabra en Juan, y será echado al fuego. Cuando la persona se va separando de Dios. ¿Cómo con eso? Cualquiera de nosotros puede caer en este estado cuando nos descuidemos del ayuno y de la oración. En este momento podemos estar separados de Dios y no nos damos cuenta. Preocupémonos por eso, ayunemos, oremos. Jesucristo ayunaba constantemente. Jesucristo dedicaba mucho tiempo a la oración.
Él escogía los lugares apartados, solos, para poder ¿qué? Sensibilizar la voz, sensibilizar el espíritu para escuchar la voz de Dios. Cuando se ayuna, entonces menguamos la carne, carecemos en el espíritu y podemos escuchar la voz de Dios porque estamos sensibles. Pero sin una sensibilidad, entonces ¿a qué vamos a escuchar? Al alma, si estamos viendo novelas, si estamos dedicándole más tiempo a la televisión, al trabajo, en las ocupaciones que hay que hacerlas, pero su debido orden, ser disciplinados en el tiempo, no vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a estar distraídos, vamos a estar separados de Dios. Estudien Juan 15, hay una comparación muy hermosa en Juan 15, entre la persona que está separada, se seca y va al lago de fuego, y dice Juan 15:7, dice que si permanecéis en mí, las palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis os será hecho. Sencillo, si estamos separados, nada podemos hacer. Si permanecemos en su presencia, bajo su estatus, ayunando en oración, podemos pedir lo que quieran. Vamos a vivir en lo sobrenatural de Dios. ¿Será que estamos viviendo ese estado? Ahí les dejo la pregunta. ¿Listo? Entonces entramos en lo que es la confesión. Vamos a trabajar con un pasaje bíblico que está en Daniel 9. Por favor, colóquenlo ahí un momento, busquen en la Biblia. Daniel 9, desde el verso 1. Este pasaje estudielo para que usted aprenda, porque esto es un modelo un ejemplo de confesión muy hermosa, muy completa, donde Daniel nos enseña, y dice en el verso 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros. Ojo, ¿qué hizo Daniel? Estaba atento a la palabra, ¿sí? Pendiente, y ahí fue donde pudo reconocer y darse cuenta del estado que estaba viviendo el pueblo que había profetizado Jeremías, 70 años de desolación, de ruina, de miseria. En ese estado estaba el pueblo, pero él pudo reconocer esto cuando miró atentamente en los libros, la palabra. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer yo? La palabra. Cuando usted no sepa qué hacer, vaya a la palabra. Aquí está la solución a todo problema, a toda necesidad, a toda dificultad. ¿Listo? Entonces seguimos. Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros. El número de los años de que habló Jehová, el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 60 años. 3. Y volví mi rostro a Dios. Y volví. Volvamos el rostro a Dios. Busquemos más su presencia, el Señor. ¿Buscándole en qué? En oración, ruego, en ayuno, silicio, ceniza. Importantísimo esto, el ayuno y la oración, para poder entrar en ese proceso de confesión. Eso es un ejemplo hermoso. Nehemías nos lo enseña también. Ayunó y oró fervientemente. ¿Listo? Entonces dice ruego. Ahí le tengo el significado de ruego. Significa oración ferviente, misericordia, ruego, súplica. Eso significa ruego. Ayuno. Ayuno, pues ya sabemos que es abstenerse de comida. Dice un significado, cubrir la boca, no comer nada. Dice silicio. Silicio era algo que se colocaban ellos, ¿sí? Como semejanza de humillación, de arrepentimiento. Y ceniza, lo mismo. Cuando una persona quería arrepentirse, cuando estaba desolada, angustiada, afligida, echaba ceniza. Esa era la simbología de una humillación, de un arrepentimiento. Y podemos ver en las sanidades de nuestro Señor Jesucristo. Si usted estudia, cuando nuestro Señor Jesucristo hacía milagros de sanidad, siempre el que se le acercaba, le rogaba, ¿cierto? Sí. Tenía que tener 3 cosas: fe, humildad y humillación. Y él hacía el milagro. Así mismo es con nosotros. Vamos delante de la presencia del Señor a confesar, pero vamos con una actitud de humildad, de humillación, con fe, ¿sí? Creyendo que su obra ya lo hizo todo y que en Cristo somos libres. Amén. Entonces seguimos, dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande es digno de ser temido. Primeramente reconozcamos el poder y la majestad de nuestro Dios. Antes de confesar, dice que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Esas mismas palabras las dice Nehemías.
como recordando cómo Dios es fiel con nosotros, cómo Dios guarda el pacto y la misericordia con los que lo aman, guarda sus mandamientos. Él reconoce eso delante del Señor primeramente. El 5 dice, hemos pecado, reconocimiento, hemos cometido iniquidad. 2, primero pecado, luego iniquidad. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Rebeldía, 3 cosas que nos habla el Levítico, que hay que confesar: la rebelión, la iniquidad y el pecado. Ya sabemos qué es la iniquidad, ¿cierto? Es La decadencia, la maldad De los padres a los hijos. listo, la rebeldía. Pecados nuevos. Listo, pecados nuevos que se hacen en desobediencia a la autoridad de nuestros padres. Listo. Y el pecado. la práctica. Listo, lo han entendido muy bien. Entonces, puntualmente esas 3 cosas hay que confesar. Dice el verso 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Y ahí para allá, lo que hace Daniel es reconocer la majestad de Dios, su justicia, y reconocer que él ha pecado. Y él se mete en la confesión con su pueblo. ¿Por qué? Él hace eso y por qué lo hace Nehemías también. Yo y mi casa hemos pecado, hemos cometido iniquidad. ¿Por qué? Porque él genéticamente estaba en sus antepasados. Por eso siempre debemos de confesar lo que hicieron nuestros antepasados, lo que hicimos nosotros y ¿qué más? Todo lo que sean maldiciones, maldiciones autoconferidas, maldiciones ancestrales, todo lo que sea maldición, hay que ser maldición internacional. ¿Listo? Aquí en esta parte, los estudiantes hacen muchas preguntas y nosotros debemos saber qué responder. Por ejemplo, si una persona le dice a ustedes, bueno, yo tengo un esposo que no es cristiano, yo puedo confesar los pecados que él cometió en sus antepasados para que mis hijos no reciban esa maldición. No, hay personal. No. El cristiano no lo puede hacer. No escuchan audios, ¿cierto? Hay que escuchar los audios. Hay otra parte donde dice, otra pregunta, yo puedo, o mejor, una aclaración que nosotros debemos hacer, y es que no vamos a pedir perdón por los pecados que cometieron nuestros antepasados. Vamos a pedir perdón por los pecados, mas no por las personas, perdón. ¿Listo? Es importante aclarar eso porque los estudiantes no lo saben y van a seguir con esa tradición de pedir perdón por otras personas. Entonces, no pedimos perdón por personas, sino por los pecados que cometieron las otras personas. ¿Listo? Entonces, cuando queremos estar en paz con Dios, vamos a confesar los pecados propios. ¿Sí? Cuando confesamos los pecados, cuando queremos estar en paz con las otras personas, vamos a confesar los pecados de nuestros antepasados y todo el daño que nos hicieron ellos, con el fin de perdonarlos. Y cuando queremos estar en paz con nosotros mismos, vamos a confesar con fe la justificación de Cristo en nuestras vidas. ¿Listo? Por eso es indispensable que en esta confesión nosotros estemos en paz con Dios, en paz con las demás personas y en paz con nosotros mismos. Principio bíblico: la confesión sincera abre la puerta al perdón y a la restauración integral. Porque cuando usted confiesa, usted obtiene libertad. Y usted con libertad va a poder, ¿qué? Perdonar. ¿Cierto? ¿Será que una persona cargada sin confesión, con unas afectaciones en su alma, puede perdonar a otras que es simple? No. Es necesario que nosotros entreguemos esa carga a Dios. La palabra dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Isaías 1, 16, 17, 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, que yo te voy a parafrasear, yo te limpio el pecado cualquiera que sea. Por muy oscuro, yo lo limpio, sáquelo a la luz. Recuerde que el alma siempre quiere cubrir. Proverbios 28, 13: el que cubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta. Dos cosas puntuales, enséñenlas.
para usted primero, para mí primero y luego para el estudiante, el que confiesa y se aparta. Yo no puedo renunciar a lo que no he confesado, a lo que no he perdonado. Si yo no he perdonado, no puedo renunciar a nada. ¿Listo? Entonces, puntual eso. La confesión sincera abre la puerta al perdón y la restauración integral. Ahí podrá venir una restauración integral. Principio cotidiano: confesar nuestras faltas libera la carga emocional y crea espacio para la reconciliación. Una cosa es el alma llena de afectaciones, otra cosa es el alma cuando hemos confesado. Llega la libertad porque Jesucristo vino a sanar el corazón quebrantado y el medio que tenemos nosotros es la confesión. Por eso nosotros debemos ser conscientes de que la confesión es diaria. ¿Sí? Maestros, consejeros, escuchemos palabras, escuchemos prédicas, escuchemos audios, leamos palabras constantemente porque eso nos va a llevar a un reconocimiento. ¿Sí? Sin palabras no hay reconocimiento. ¿Sí? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Principio personal: debo ser honesto conmigo mismo. Yo no puedo engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Él lo conoce todo. Pero quiere que nosotros procedamos con un corazón humilde, manso, sencillo, a reconocer, a confesar lo que hemos hecho, lo que estamos viviendo. Si usted no reconoce en estos momentos que está separado de Dios, no va a poder salir de ese estado. Sencillo. La Biblia me lo enseña. Cómo es separado, y si no lo reconozco, pues no va a poder salir de ello. Debo ser honesto conmigo mismo y con Dios, confesando lo que me aparta de su propósito. En este momento en la vida cotidiana hay distracciones las que ustedes quieran. El trabajo, el internet, las redes sociales, las novelas. Ustedes saben de ahí para allá qué más. Entonces, seamos honestos. Confesémosle al Señor qué nos está apartando de su propósito. Quizás el orgullo es muy importante. Esa parte del orgullo y del perdón, que ya venimos a trabajar el perdón con las hermanas, porque mucho proceso y mucho aconsejado y mucho estudiante abandona cuando llegamos a esta parte del perdón. ¿Sí? Entonces, seamos muy atentos en esta parte. Debo ser honesto conmigo mismo, con Dios, confesando lo que me aparta de su propósito. Claves: hay una dificultad y es el encubrimiento y la autojustificación. Ahí mora el orgullo. ¿Sí? Cuando uno se autojustifica, cuando uno no reconoce y ve el error primeramente en los demás. No, trabajemos. Esto de la consejería para mí es lo mejor. Para mí es lo mejor porque es lo que me permitió hacer mi proceso. No lo he terminado, pero yo me siento feliz, me siento libre, porque el Señor me dijo de todo. Me dijo desobediente, me dijo rebelde, me dijo te falta amor, me dijo eres sincero, me dijo eres orgulloso. Y yo por eso pude trabajar. Y escuchando a las personas, el Espíritu diciéndome a mí. Cuando yo no obedecía con otras personas ajenas a la congregación, me decía rebelde, porque yo no hacía lo que él me mandaba. Pero eso me sirvió, eso me ayudó para ser sensible a la voz de Dios, el ayuno, la comunión, para yo decir el Señor me está corrigiendo cada rato. Nunca me ha dicho que estoy bien, nunca me ha dicho que has cambiado, no. Siempre me dice lo malo. Pero es una bendición porque me ama. Amén, amén. Listo. La necesidad, la sinceridad. Recuerden que tenemos que ser íntegros, ser sinceros delante de su presencia. ¿Sí? Que lo que pensemos, eso hablemos, y lo que hablemos, eso hagamos. Eso se llama comunión, primeramente en mí, luego con Dios. Si yo no estoy unido entre sí, yo no voy a poder tener esa comunión con Dios. No estoy unido ni con el cuerpo, ni con el Padre, ni con la cabeza. No, no, porque yo me contradigo cuando pienso una cosa, hablo otra y hago otra. ¿Sí? Aquí predicar y enseñar es muy bonito, pero si yo no hago lo que estoy hablando, entonces estoy muerto espiritualmente. Provisión: crecer en el conocimiento de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. Importantísimo. ¿Sí? Crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra? A leer, a escudriñar el mandamiento, a escudriñar las escrituras. ¿Cierto? ¿Por qué? Amén. Nuestro manual. A veces no sabemos qué hacer, estando todo aquí, buscando la solución en nuestro Padre. No lo ha dado, pero depende de nosotros, del conocimiento que tengamos de Él, de su voluntad, de lo que Él quiere que hagamos como hijos de Dios. Amén. Diga.
Bueno, compañeros, hasta este momento llegamos en este tiempo de enseñanza. En la próxima reunión, enseñanza número 2, si Dios lo permite, será en noviembre 17, para que continuemos con el punto C, que ya sería el perdón, y el punto D, que sería la paternidad de Dios, que sería nuestra próxima reunión. Por favor, esto que hemos estudiado, primero para nosotros y después para las personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Yo mismo estoy viviendo esto, yo mismo estoy viviendo mi proceso. Llevaba 10 años enseñando, formando, pero solo en abril vinimos a hablar con el hermano James de mi proceso personal. Me atendió en consejería en abril. Y apenas sentí que me estaba arrepintiendo y que me estaba convirtiendo. O sea, yo empecé a vivir el proceso después de tanto tiempo. Arranquemos. Lo difícil es iniciar y seguir para adelante, porque es Dios quien quiere transformarnos, vernos mejor y crecer en el conocimiento de Él, vivir experiencias con Él. Vivir esas experiencias nos van a potencializar el fruto que estamos dando para Dios. Amén. Entonces, terminemos en oración, compañeros. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de enseñanza, de aprendizaje. Gracias por el tiempo que nos has aparejado para que estemos aquí reunidos y podamos crecer juntos, unidos como hermanos en Cristo. Padre, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que hagas con nosotros lo que bien te parezca, que hagas en nosotros personas conscientes de la necesidad de trabajar contigo en mi proceso personal. Ayúdanos a descubrir, a identificar todo lo que esté pendiente por trabajar. Si no hemos podido avanzar en determinada situación de nuestra vida, de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, ayúdanos a identificar lo que está pasando. Ayúdanos, Espíritu Santo, a llegar a ese encuentro con la cruz para que haya libertad en mi vida. Ayúdanos a confesar todo lo que esté encubierto. Padre, si hay un pecado oculto delante de mí, ayúdame, revélame para que podamos manifestarlo en confesión en tu presencia. Concédenos un corazón sincero, un corazón genuino, un corazón arrepentido, dispuesto a ponernos en tus manos. Padre, hoy te pido que para todos mis hermanos sea perfeccionada tu obra hasta el día de Jesucristo. Padre, coloca en sus vidas, en sus mentes, el proceso de su vida, el proceso del conocimiento de la cruz y el proceso del conocimiento de la resurrección para nueva vida. Padre Celestial, yo oro por ellos, para que los bendigas, para que tú les llenes de sabiduría. Te lo ruego en el nombre de Jesús. También de conocimiento e inteligencia para identificar lo que pasa en su vida, en sus generaciones pasadas, en su presente, para que entiendan que están en el futuro en tus manos y siempre tú estarás con ellos. Protégelos, guárdalos de todo mal y todo peligro. Si hay alguna necesidad, Padre, yo te suplico que les suplas conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si hay alguna enfermedad, alguna dolencia, algún diagnóstico contrario a la vida, Padre, te pido que ellos puedan dar testimonio del poder tuyo, de tu poder y de tu santa llaga que nos ha venido a dar sanidad y libertad. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico que en todo lo que ellos emprendan tengan éxito, porque ellos te representan en esta tierra. Respáldales en sus clases, en su servicio, y únelos más en oración y en las prácticas espirituales. Enséñales a confesar a través de tu palabra y enséñanos a todos a hacer un debido reconocimiento, un debido proceso en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Gloria a Dios. Para felicitarles los maestros sentadores, nos quedamos aquí, por favor, 10 minutitos más que tenemos 2 puntos para aclarar. Y tenemos la asistencia de los consejeros, si alguno no se ha registrado, por favor, me dicen para entregar la asistencia. Por ahí está rondando la asistencia del proceso. ¿Ya todos firmaron? ¿Quién tiene la asistencia?
asistencia de consejería. La asistencia que trajiste ¿es esa misma? No, pero ahí nos debemos de anotar todos. No se vaya. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por ¿Del todo, comité? por su asistencia, por esa semana. Por favor, no nos vamos sin firmar la asistencia. Dame un momento, hermano.